Estamos con Santiago Ambor, un aplauso, renovamos el aplauso. Nuestro licenciado Santiago Ambor también, especialista y quiropráctico por supuesto también, donde estamos hablando, ya nos quedamos con la espina de lo que vamos a hablar hoy también. Soy particularmente paciente de nuestro querido Santiago y la verdad que los cambios fueron tremendos. Roma también, empecé a sentir los cambios enseguida. Vamos a hablar puntualmente de la emocionalidad, me dijo. Sí, antes igualmente, ¿por qué empiezan la mayoría de las personas quiropraxia? Te duele la Usted, espalda. exacto. Es porque algo tenía que pasar, cambiar en mi vida. En la búsqueda. Tu caso quizás fue distinto. La mayoría de las personas arranca porque... El tirón, ¿no? Porque tiene algún síntoma, Sí. básicamente. ¿Y qué es el síntoma para el cuerpo? Es una forma de comunicarse. Wow. El síntoma nos está hablando, nos está avisando de que hay un problema en el cuerpo. Nosotros tenemos un par de opciones con ese síntoma. Podemos escucharlo y no hacer nada y seguir andando. Podemos tapar ese síntoma con una pastilla, por ejemplo, pero el problema va a seguir estando. Claro. O podemos hacerle caso, escuchar el síntoma y tomar acción y hacer ciertas cosas para entender qué me está queriendo decir ese síntoma. Bien. De toda la función del sistema nervioso, de toda la función del cerebro, yo solo siento el 5%. Entonces, ese síntoma me va a estar tratando de conectar ese otro gran porcentaje del cerebro que yo no soy capaz de sentir. Entonces, ¿por qué muchas veces esos síntomas no se resuelven? Hago kinesio, hago esto, Claro. hago lo otro, me tomo esto, me tomo aquello, y el síntoma sigue estando ahí. Porque muchas veces ese síntoma está relacionado con una parte inconsciente de mi cerebro que yo no soy capaz de percibir. Bien. Pero el cuerpo te dice, toma este síntoma, hacete cargo y empezá a resolverlo. Dentro de esa parte que no somos capaces de percibir y de sentir están las emociones, están los pensamientos, está por ejemplo la función del sistema digestivo que estaban hablando recién. Entonces, tenemos que empezar a hacer un paneo de todas esas funciones, de lo que como, de mis hábitos básicamente, de lo que como, de lo que tomo, de si hago o no actividad física, incluso de las posturas que estoy teniendo. Cuando la persona empieza a ajustarse con quiropraxia, empieza un proceso. La persona que solo va por el síntoma, probablemente cuando se le vaya el dolor o el malestar o el dolor o el síntoma puntual por el que vino, deje de hacerse quiropraxia. Pero no es el gran objetivo de la quiropraxia sacar el síntoma, sino empezar a poder conectar esas dos funciones del cerebro, la parte inconsciente y la parte consciente, lo que controlamos y lo que no, para que todo mi organismo empiece a trabajar cada vez mejor. ¿Por qué muchas personas, por ejemplo, cambian las emociones cuando se empiezan a ajustar? Porque el cerebro se empieza a adaptar mejor a todo el estrés que sufrimos y que tenemos diariamente. Estrés, por ejemplo, comidas, que te caiga mal la comida o que seas celíaco, entonces tengas una dieta un poco más limitada. No. Estrés del trabajo, de tener un compañero, un jefe o discusiones y peleas. Estrés del tránsito. Oh. Estrés de una postura, de estar todo el día en la compu. Entonces el cuerpo todo el tiempo está sufriendo 3 tipos de estrés básicamente, que es el estrés químico, el estrés físico y el estrés emocional. Bien. Todas esas cositas el cerebro las va cargando al cerebro. El cuerpo las va cargando en el cerebro, se empiezan a quedar ahí. El gran problema es que muchas de esas situaciones uno no es consciente, porque de nuevo solo le prestamos atención al 5% de todas las cosas que hacemos diariamente. Claro. Pero si yo todos los días empiezo a, por ejemplo, tomar menos agua de la que debería, empiezo a dormir menos horas, estoy yendo al gimnasio y empiezo a cargar más peso de que mi cuerpo realmente puede soportar. Con estos 3 ejemplos puntuales, la columna va a empezar a sufrir también. Los discos van a empezar a estar más deshidratados. Y en el transcurso de, con suerte, meses, años, me van a empezar a aparecer síntomas. Y Claro. muchas veces yo creo que ese síntoma es algo mecánico, pero quizás me está avisando de un problema que yo tengo en el intestino o de una situación que tuve de chiquito, de una emoción puntual. Entonces empezar a investigar y a trabajar incluso con otras profesiones o con otros terapeutas que van a ir mucho más allá de como entrar a esa emoción y distinguir a ver dónde puede estar viniendo, va a hacer que mi calidad de vida empiece a crecer muchísimo más. Entonces, desde Conexión estamos empezando a generar estos encuentros
con personas que hacen biodecodificación, con coach que nos van a dar herramientas para manejar mejor esas herramientas, poder distinguir también sentimientos que muchas veces los podemos frenar o los podemos distinguir y cambiar nuestra emoción. Todo lo que nosotros pensamos diariamente va a estar generando emociones y sentimientos en nosotros. Eso va a terminar generando acciones a largo plazo. Entonces, si nosotros logramos estar más conectados con nuestro interior, con el entorno que nos rodea, todas esas situaciones diarias las vamos a poder manejar mejor. Vamos a poder estar mucho más eficientes en el trabajo, en la actividad física, en el deporte, si es que tenés que hacer un alto rendimiento, o en el funcional que hagas, o por ejemplo en las embarazadas. Las personas que se ajustan durante el embarazo, tienen un embarazo, primero los meses que están embarazadas, los disfrutan mucho más porque les bajan los síntomas, pero sobre todo preparan a ese bebé o esa beba para el parto, para que esté mucho más posicionada al momento de nacer. Hay técnicas específicas también que se pueden desarrollar para eso. Ni hablar si la madre se estuvo ajustando antes de estar embarazada. Puntualmente ahora hay 2 madres que se están ajustando, que vienen hace 4 o 5 años chequeándose y están próximas a ser madres como vos, por eso me está pasando tan rápido el año. Está sucediendo, claro. Sí. Y nada, las madres, hay una puntualmente que está de 7, 8 meses y sigue nadando. Entonces hace al mismo nivel que hizo antes de estar embarazada. Y lo bueno, que tienen tanta cantidad de hormonas que la columna está bastante más flexible. Entonces los ajustes son súper sencillos en una embarazada. Así que tenés ahí otro punto a favor. Es un tema por ahí que me acuerdo, inclusive te consulté cuando no le habías contado a nadie todavía. Porque claro, como embarazada te recomiendan mucho yoga. Bueno, esas cosas a mí no me gustan. No soy como ese mucho esfuerzo de físico, la onda. Y claro, la curiosidad y también el que uno, ya cuando empieza a entrar en este tema de la maternidad, desconoce tanto que está buenísimo saber e informarse del tema de la quiropraxia, que me sorprende que haya tanta conexión en cuanto a lo emocional, e iba pensando cómo desde dónde llegamos a nuestro inconsciente de la emoción a hacerlo consciente, a sacarlo. Es un trabajo, podemos estar trabajando, o sea, deberíamos estar trabajando toda nuestra vida sobre ese tema. Y justamente ayer hablaba con una chica, me preguntaban, la pareja en realidad, ¿cuándo podemos traer a nuestro bebé? Todavía ni había nacido, todavía no nació de hecho, pero realmente quiropraxia desde el primer momento se puede hacer, obviamente cuando estén un poco más acomodados los padres. Y lo bueno de los bebés, que si el parto fue un parto sano, donde no hubo tracciones, donde no quedó encajado, probablemente no haya que corregirle ninguna vértebra. Pero el hecho de ya poder chequear si su sistema nervioso está libre, va a hacer que ese bebé esté creciendo al 100% de sus capacidades desde el minuto 0. Qué bárbaro. Por el contrario, si ese parto ya fue traumático, si quedó encajado, si tuvieron que traccionarlo, si fue una cesárea medio de emergencia, probablemente haya que ajustar cervicales altas. Y el ajuste en los bebés, para que se saquen la idea de esos videos que andan dando vueltas de tracciones, que no es... Claro, ¿viste? Hay como mucha la presión que soportamos desinformación. en el ojo se mantiene en el huesito por 20 o 30 segundos. Eso ya le corrige en realidad son cartílagos, se le corrige ya la vértebra al bebé. Entonces es realmente suave. En un adulto debería ser suave, imagínense en un niño. Claro. Entonces vamos a estar conectando a ese niño con su sistema nervioso, que es el primer sistema que se forma dentro de la madre. Sí. Imagínate lo importante que es. Eso y la piel. Entonces, si nosotros logramos que ese sistema esté trabajando al 100% cuanto antes, vamos a tener una calidad de vida mucho mejor. Y sobre todo vamos a estar evitando enfermedades y problemas a largo plazo. Vamos a estar tocando un poco eso en los eventos que vamos a estar haciendo, pero las personas que se ajustan hace varios años, realmente no nos enfermamos. Si nos da un resfrío o algo, nos recuperamos muchísimo más rápido. Personas que ya tienen lesiones, por ejemplo, puntuales en los discos o en las lumbares, o lesiones puntuales de añares por el uso, si llegan a tener otro evento, se van a recuperar mucho más rápido. Pero lo primero que va a hacer la quiropraxia por ellos es frenar todo ese desgaste que están teniendo. Entonces, de acuerdo al desgaste que tiene, hay una escala de desgaste, les va a permitir recuperarse y evitar esos eventos a largo plazo.
Qué bárbaro. No vuela una mosca acá, chicos. ¿Eh? No, está están muy increíble lo que callados. está contando. Sí, estamos como es que diserta atrapados. muy bien. Exacto, es como que parece que todo el mundo, y aparte la gente está frenando para escuchar la radio ahora en este momento. No, porque realmente quizás es una necesidad que uno termina descubriendo cuando lo escucha, que me pasó a mí puntualmente. O sea, cuando hicimos una entrevista con Carmen San Martín en AM550 y empecé a escuchar los beneficios y dije... Necesito. En ese orden necesito todo eso y no te das cuenta, uno de grande. Imagínate vos tratando con tu niño, con tu bebé de repente, ¿no? Para poder generar un mejor bienestar. Todos necesitamos un tiempo y un proceso para poder empezar a entender el cuerpo. Yo atiendo personas hace 6 años y muchas de esas personas que arrancaron en ese momento, recién hoy o recién a los 3, 4 años, empiezan a entender realmente de qué va quiropraxia. Porque realmente es cambiar el paradigma de salud. Sí. Es empezar a entender que el síntoma no es el problema en sí, sino que es una consecuencia o un aviso de mi cuerpo, que mi cuerpo me está tratando de avisar qué está pasando ahí atrás. Y muchas veces, ustedes si se ponen a pensar, a ver, no sé, vamos a poner un ejemplo puntual. Te agarró un hombro, el dolor en un hombro, y no estabas haciendo nada puntual, no fuiste al gimnasio, y de pronto decís, uy, no sé, sí, sabes que el mes anterior me mudé a Neuquén, pero yo no hice fuerza, no hice la mudanza, no pasó nada. Quizás esa situación puntual de la mudanza, Bien. que es uno de los mayores estrés que soportamos, te desencadenó un síntoma. Y vos hiciste un montón de cosas, pero hasta que no sos consciente de esa situación que viviste, o hasta que el cuerpo no empieza a estar más conectado, Sí. hasta que no empezamos a ajustar para que el cerebro haga esa conexión, el síntoma va a seguir estando ahí, porque nos está haciendo, Lo nos está arrastras. obligando a Sí, prestar sí, sí. atención Claro. a situaciones que muchas veces en el día a día uno no lo quiere hacer. Qué bárbaro. El sistema nervioso trabaja de 2 modos, digamos, como el celular que tiene el modo claro y el modo oscuro. La mayoría de las personas hoy trabajan en el sistema simpático, que se llama. Todo el tiempo en estrés y en alerta. En ese sistema el cuerpo siente que lo está corriendo un león, o un tigre, o una Wow. serpiente. Estás como así a 1000, salís de acá para allá, corres, no te puedes sentar 2 segundos a relajar y a Como tú. pensar. Claro. Por el otro lado, el sistema parasimpático hace que el cuerpo baje decibeles, empieza a procesar distinto las cosas, se encarga de la digestión, de la relajación. En ese sistema sentimos como que estamos incluso hasta medio somnolientos durante el día. Y ese es un cambio que la mayoría de las personas experimenta desde los primeros días de ajuste. Baja muchísimos decibeles y empieza a entender. ¿Por qué te reís, Ubex? Me estoy riendo de mí mismo. Sí, es yo me como si acuerdo. estuviera... Soy ¿Usted testigo. se acuerda del antes sí, y el venía después? recién, no Yo- peleaba con nadie. No, de verdad un cambio en mi vida como productor, armando todo el circo, y de repente empezar a tener estas pausas al hablar inclusive. Sí, Al pensar, sí. imagínense. Pensar y hablar más pausado, imagínense. Yo me acuerdo que me lo contaste después del primer chequeo. Pero, y usted se resistía a Ahí lo voy a- recibir el... Le iba a contar. Digo, me está sucediendo. Yo realmente no desconfío un poco de lo que me habías dicho. Digo, no, está bien. Suele pasar. Tiene cara de sé, mentiroso. Suele está- pasarme, me ¿eh? está- No me hago cargo. Me está exagerando un poco. Estoy la exagerando, sensación. circo. Y fíjense lo poderoso que es el cuerpo, el organismo y sobre todo el sistema nervioso, que a nosotros todo el tiempo nos sorprende. Yo hace 6 años, como le digo, que ajusto a personas, a mi familia, a mi pareja, etcétera. Y yo siempre me sorprendo, que eso también es Y lo no de- te había pasado, es lo- varias veces, en otros casos. Sí, me pasó un montón, pero No me creyó a mí, ¿por qué? no Yo, sé. bueno, porque... bueno, no le creía. Yo, No preguntes. Y le voy a decir más. Yo lo adjudiqué quizás en esa ayuda también que te hace como conectar. Decir, bueno, bajá, qué bien, me hizo bien. Y nada, tenés que no pasás ese proceso que te hacen, viste, como en los videoclips de TikTok, que te hacen sonar y demás todo. Al tiempo llegué a sentir que empecé, si bien el sueño todavía, eso no lo puedo cambiar, empecé a bajar de peso, chicos. Empecé a bajar de peso, o sea, creo que yo he bajado como 12, 15 kilos entre que entrené una semana, pero empecé a sentir que la digestión me había cambiado, que empecé como, ¿no? a tomarme menos las cosas con Más otra tranquilo. seriedad, o sea, como que, pues, obvio, está acá adentro el demonio todavía y sale a veces el indio de vez en cuando, pero digo, me refiero a esto de que
uno es menos expresivo, empieza como a analizar las cosas o a alejarse de las cosas que le hacen mal. Es increíble. Empezar a trabajar más conectado con nuestro interior y con el entorno, empieza a hacer que todas esas situaciones diarias del cuerpo las pueda afrontar distinto. Exacto. Realmente las afronta más eficiente. Pasa mucho con personas en el trabajo que dice, no, antes mi jefe me retaba por tal cosa y yo me calentaba y me quedaba ahí dando vuelta con eso. Y hoy es como que les entra y les sale, resuelven y hacen la situación. Claro. Y no se cargan con esa carga de emoción y de enojo, No. que es la parte inconsciente que queda ahí que muchas veces no se puede destrabar. Santiago, pero aparte, rescatemos esto también, todavía vemos gente que está quizás cerca nuestro, en la cara se le nota. Sí. El Sí. tránsito de la situación que está pasando o Sí. que no hay un cambio de actitud ante la vida, ante su trabajo. Sí, o sea, sostienen esas situaciones como quizás el dolorcito. Sí. Siguen sosteniendo esas situaciones y uno, si no te enfocás en trabajar en vos mismo, que esto es parte de esto, no solamente es salud, sino bienestar. Se me escapó la sonrisa porque hoy a la mañana estuve preparando esta charla que vamos a tener el 25. Ajá. Y la primera imagen es una persona, la misma persona puesta de espalda entre sí, digamos, y en una imagen está hacia abajo, como baja, y en la otra está mirando al frente y con toda la voluntad de salir hacia adelante. Y eso es realmente lo que se ve. Tal cual. Cómo cambia como no sé si la personalidad, pero esa persona que se empieza a ajustar, empieza a ver la vida distinto. Entonces, Sí, muchas veces no se le va el dolor de rodilla porque tiene que resolver otros líos, pero empieza a afrontar mucho mejor eso y tarde o temprano el síntoma lo va a resolver. Pero no porque yo le ajusté la columna, sino porque esa persona empezó a hacer un montón de otros cambios alrededor Correcto. suyo que es lo que desencadena Exacto. en resolver esos síntomas. Esto que estamos charlando, chicos, no es magia, ¿eh? Esto hay que ir a verlo, hay que estar, hay que ir a Conexión Quiropraxia también y ponen las capacitaciones. Contanos todo, estamos viendo el Instagram ahí también, estuvimos pasando imágenes. Se va a hacer una experiencia, una capacitación, una reunión, Sí. un encuentro. Es un evento, este primer evento va a ser la presentación para los próximos que van a venir, la idea va a ser hacer un evento cada 2 meses. Bien. Este primero es cerrado solo a pacientes, a personas que se están atendiendo hace más de 3 años conmigo puntualmente. No estoy No. Por Sí, eso igual te no te invité. llegó la No info. estoy invitado, me llegó, pero en una difusión me llegó de golpe. Son personas, Cuéntenos. personas que elegimos muy puntualmente, que se están ajustando hace mucho, que ya entendieron todo este proceso que estamos hablando. Ok. Entonces, en parte es empezar a compartir en un ambiente distinto, un café, un desayuno, y a cambio de todos estos años va a haber una persona que va a hablar de biodecodificación, que es Amarilé Rovera, que es una genia. Hemos compartido personas y avanzan muchísimo cuando trabajan desde ese lado. Y una coach que es Vanina Canerino, que también va a estar dándonos herramientas para distinguir sentimientos y emociones y cómo nosotros podemos trabajar con eso en nosotros mismos. Me encantó. Entonces, esto va a ser lo primero, vamos a ir presentando los otros a lo largo del año. Los otros sí van a ser abiertos, Bien. pero en principio es esto, devolverle a toda esa gente que en un principio iban a ser solo 25 personas y en un lugar chiquito, pero cuando empezamos a sumar de acá, de Y allá, sí. tuvimos que cambiar y llevamos Obvio. 45 personas anotadas. Ay. ¿Cuándo Entonces, es esto? hasta ahí está. Ah, está ahí, basta. Yo pensé que era una difusión. Sábado 25 de mayo. El feriado, lo hicimos Ah. ese feriado para que muchas personas que Ajá. trabajan puedan ir, es en la mañana. ¿A qué hora es? De la mañana. De 9 a 13 más o menos. Vamos, yo voy. ¿O no? ¿Usted me invitó? Ya te saqué, pero te puedo volver a agendar. ¿Ya me sacó? Oh. Mirá qué fácil. Hoy me la dijiste que vida. No dije que no, dije, ¿qué es esto? Sorprendida. Puse una carita como diciendo de qué se trata esto, porque, no, y aparte me dijo 3 años, yo dije, no sé. Hay personas que están hace un año más o menos y también las invité. Bueno. Pero realmente es muy limitado el lugar, por eso sale uno, entra otro, sale uno, Ah, es entra así. otro. Sí. Bueno, usted cíteme el horario que yo voy, ¿eh? Bueno, te No esperamos. necesito, en serio, está bueno. Si usted me dice que está buenísimo aparte. Va a estar bueno. Y va a estar abierto al público en los partidos de los próximos entonces. De junio ¿sí? en adelante va a estar abierto. Junio adelante. ¿Dónde encontramos la información de esto? En el Instagram también, ¿no? En el Instagram va a estar todo, sí, conexión.quiropraxia. Conexión.quiropraxia. ¿Dónde te pueden encontrar, Santi, también? En WhatsApp. Juan O 23. en la calle Juan 23, 1255, pero ahí en redes Está el WhatsApp. sí, los manda para todos lados. Bueno, me encanta porque es importante.
Esto me parece también. Y vos podés también tener esta experiencia, que más que una experiencia es como mejorar la vida. Y es empezar a hacerse cargo de nuestra salud. No esperar a tener síntomas, no esperar a que nos pasen cosas, sino hacer acciones diarias, cotidianas. ¿Por qué se están mirando? No lo estaba viendo porque la veo tengo un terror, está tan callada que me encanta, está muy concentrada, tiene que ir a hacerlo. Se puede hacer embarazada ella, ¿verdad? Sí. Claro, se puede. Empezar a tomar acción y de a poquito ir sumando hábitos diarios para estar mejor. Qué importante, Santi, Sí, la tomar verdad que conciencia de nuestro cuerpo, cuidarnos. Sí, totalmente. Ya estás sintiendo, que es la energía de Santi. Santi tiene una energía muy, te deja en paz, la verdad que sí. De verdad es muy importante lo que se va a hacer, esta actividad, y además también tener en cuenta que lo puedes hacer regularmente, lo puedes hacer una vez por semana. Sí. Imagínense que hoy con la edad que tienen, nunca fueron al odontólogo. ¿Qué va a pasar en esa boca? Probablemente al principio de sus chequeos con el odontólogo haya que hacer un montón de arreglos. Una vez que lograron estabilizar y más o menos acomodar esa boca, van a ir de forma regular, como van, y como les diga, no sé, una vez al año, 2 veces al año. Quiropraxia es lo mismo. Claro. Pero piensen en los brackets. La dentadura no cambia en un mes porque tiene tiempos que hay que respetar, lo mismo que una fractura. Claro. Entonces la columna y todo este proceso de empezar a entendernos y de conectar la parte consciente e inconsciente también tiene tiempos. Exacto. Al principio tenemos que ajustar con más frecuencia y una vez que logramos estabilizar la columna la podemos ir Me manteniendo. encanta, qué bien que hace esto. Santiago, vas a tener que volver. Cuando ¿Sí? quieran, Nos hemos quedado es un sin gusto. tiempo, los vamos a visitar también. Obviamente, Conexión.quiropraxia, vamos a verlo ahí también, si no, Juan 23, 1255, segundo piso. segundo piso. Ahí está, toque timbre también, si no. El aplauso enorme para Santiago. Muchas Gracias por enseñarnos y por hacernos tan bien. Gracias de a verdad, ustedes. de verdad.